Bueno, pues vamos a contarles muchos detalles en relación con esta trama corrupta con epicentro en el Ministerio de Transporte durante la etapa de Ábalos y que ahora ya entendemos o conocemos como el caso Ábalos-Koldo-Aldama. Este último, por cierto, está en prisión. Desde hoy, el juez Pedral lo ha enviado a prisión sin medidas cautelares de ningún tipo, después de participar a su vez en otra trama corrupta relacionada con la compra de hidrocarburos y de fraude total a Hacienda, hasta el extremo de que han defraudado alrededor de 180 y tantos millones de euros. Vamos a hablar de todo esto, pero antes con los datos que estamos conociendo, Irene Sanz. Vamos con ello. Vamos con ello. Koldo García, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama. Hablamos de una trama corrupta, con todas las letras. Es la durísima acusación del informe de la UCO. Es su conclusión. 233 páginas que dibujan un escenario con guardias civiles comprados. Es el caso de Rubén Villalba, comandante a sueldo de la trama Koldo. 88.000 euros recibió a cambio de garantizarles seguridad en las comunicaciones y consultar bases de datos policiales. Van a escuchar cómo Víctor de Aldama, el nexo corruptor, según la UCO, pregunta a este topo en la Guardia Civil por un amigo suyo que está siendo investigado. Hay uno que me dice que hay algo de tus amigos, de los azules. No sé. Tú conoces una unidad que se llama UDEF. Pero esos son tuyos, la UDEF. Claro. La UDEF es Policía Nacional, pero yo eso no... Eso es. Sí. Por eso digo, de los azules. No, ahí nosotros no conocemos ni tenemos vínculo con ellos ni nada, ¿eh? Vale. No sé absolutamente nada, ¿de acuerdo? Me dicen que hay algo sobre el amigo, que tú sabes quién es el amigo. El amigo. Bueno, unas relaciones que se cortan cuando los guardias civiles implicados se dan cuenta de que los están investigando, algo, por cierto, que cabreó mucho a Koldo y compañía. Fue el por entonces director de la Guardia Civil el que avisó a Koldo de que los tenían fichados. En fin, un auténtico alud de información en este informe de la UCO que pone contra las cuerdas a José Luis Ábalos. Está muy cerca de ser imputado, lo sabe y se defiende. ¿No teme en cualquier caso que pueda ser imputado? No, sí, todo es posible, no digo que no. No hay... Vamos a estar ahí. ¿Usted mantiene que no tiene relación con Aldama, que no tuvo relación con la trama Koldo? No formo parte de ninguna trama. Y lo que más importante, no me beneficia económicamente de nada. Bueno, Carlos Herrera apunta más alto todavía. No ya José Luis Ábalos, es que es la trama de Pedro Sánchez. Palabra de Herrera en COPE. Esto no es de Rajoy, ni de Aznar, ni de Franco... ni de Fernando VII. Es el gobierno de Pedro Sánchez y de quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos. Eso es corrupción con mayúscula y corrupción exclusiva de Sánchez. Y les doy otro nombre más, actual tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, intercambiando mensajes con Koldo García. El asesor la contactó para recomendarle empresas para realizar PCRs. Ella le pasó el móvil de su consejera de salud en Baleares y él le contestó con un vale, cariño. Pero ahora ella niega haber pasado contactos para contrataciones. Antonio. Y además, Irene, hubo contrataciones, como enseguida vamos a contarles. Esteban Urrestieta es su director del periódico El Mundo. Y con una de las informaciones, Esteban, buenas noches. Que hasta ahora ofrece El Mundo es precisamente Koldo contactó con Armengol para recomendarle empresas de PCR, de los test anti-COVID, y le dijo, una vez que le pasó el nombre de la consejera de salud, para que la llamara, evidentemente, cariño, te mantengo informado de todo. Conclusión, que hubo compra de test anti-COVID y también de mascarillas por parte del gobierno de Francina Armengol a la trama corrupta, ¿verdad? Es verdad, y además lo que demuestra esto es que Francina Armengol, la presidenta del Congreso, ha mentido deliberadamente. Es decir, ella negó por activa y por pasiva haber tenido contacto con Koldo en primera instancia. Luego dijo que, bueno, que si había tenido alguna conversación no estaba relacionada con el tema del material sanitario, y lo que revelan los volcados de los dispositivos pues son esos mensajes con Koldo en los que Koldo se dirige a ella a las 7 de la mañana, lo cual ya por sí mismo a esa hora ya denota una especial confianza. Hablan, como tú bien apuntabas, de unas empresas que le recomendaba a Koldo al gobierno balear de PCRs, y es la propia Francina Armengol la que le dice, bueno, no puedo hablar y tal, que estoy muy liada hoy, pero te paso el contacto de mi consejera de Sanidad. Y a partir de ahí Koldo establece ese contacto, no sin antes
darle las gracias a Armengol, a la que se refiere con ese apelativo de cariño, te mantendré informada de todo, y se pone en contacto con la consejera de Sanidad y se llevan a cabo esos contratos. Por lo tanto, la presidenta del Congreso de los Diputados no dijo la verdad. Efectivamente. Hablamos además de, por ejemplo, se llevaron contratos públicos por valor de 1,1 millones de euros mediante el procedimiento de negociado sin publicidad, por aquello de la urgencia que imponía la pandemia entonces. Y se llevaron esos contratos porque Koldo, que era entonces la mano derecha del ministro de Transportes, llamó a la presidenta del gobierno balear, le recomendó una serie de empresas, la presidenta de Baleares se lo desvió el contacto a su consejera de Sanidad, y la consejera de Sanidad, bueno, pues hizo caso a su jefa y atendió a Koldo como merecía, ¿no? Y finalmente cristalizó esos contratos. Y en la misma operativa se llevó a cabo con la gran empresa, con la gran contratista Soluciones de Gestión, y acabaron adquiriendo esos lotes millonarios de mascarillas, muchas de ellas que acabaron caducando y que resultaron inservibles. Por lo tanto, lo que faltaba en la derivada de Francina Armengol, de la que ya sabíamos casi todo, es decir, que había comprado mascarillas a la trama, que eran inservibles en su mayoría, y que a pesar de eso Francina Armengol las pagó y acabó recomendando a esta empresa a otras administraciones públicas, pues faltaba eso, los mensajes entre Koldo y Francina, que ya los ha puesto la Guardia Civil sobre la mesa. Otro tema que destacáis, precisamente de todo lo que hemos conocido hoy a través de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La Guardia Civil concluye en su informe, en su investigación, que el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Madrid, tenía prohibido, como todo el mundo sabe, pisar territorio europeo. Lo montó el comisionista Aldama y lo autorizó Pedro Sánchez, porque hay un WhatsApp del propio Ábalos contándole a Sánchez que estaba invitada la señora Rodríguez, que venía para acá, y el otro dijo, muy bien, adelante. Pues esto es, Antonio, otra gran mentira, en este caso del presidente del gobierno, que presentó en aquella sesión de control del Senado el viaje de Delcy como algo sobrevenido, como algo que se habían encontrado de pronto y que tuvieron que gestionar de la mejor manera posible. Hay que recordar que Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, tiene una sanción impuesta por la Unión Europea por las políticas represivas de Venezuela, y lo que sabemos ahora, que es absolutamente estremecedor, es que Pedro Sánchez supo 4 días antes de la llegada de Delcy, porque le escribió un mensaje José Luis Ábalos que iba a venir la vicepresidenta de Venezuela, que ante ese mensaje Pedro Sánchez contesta bien, un lacónico bien, es decir, le da el visto bueno a esa cuestión. Ábalos, a su vez, le manda un mensaje a Koldo con un pantallazo de ese mensaje de Pedro Sánchez diciendo: el presidente nos ha dado el visto bueno, no nos da muchos detalles, pero nos da el visto bueno y por lo tanto lo podemos hacer, y que Víctor de Aldama, que cada vez tiene un papel más relevante, había preparado un plan de viaje de 4 o 5 días para Delcy Rodríguez, con reuniones de todo tipo. Entre ellas, aludía en ese planning que envió a la propia Delcy Rodríguez, reuniones con ministros del gobierno de España. Por lo tanto, eso de que fue una sorpresa, pues se desmonta por completo. Era una visita programada y de la que tenía constancia el propio Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez, mencionado por la trama en varias ocasiones, según hemos sabido, a través de este informe de la Unidad Central Operativa, por ejemplo, cuando Koldo se interesa si estaba pinchado o no el teléfono del presidente del gobierno y de Ábalos. Se lo pregunta a un guardia civil, de los que está implicado también en la trama corrupta. ¿Con qué intención? ¿Qué temía Koldo para interesarse si estaba siendo también investigado o pinchado el teléfono, intervenido el teléfono de Pedro Sánchez, además del de Ábalos? Bueno, tenían una psicosis colectiva, ¿no? Por la cual todas sus conversaciones tenían que desarrollarse a través de teléfonos encriptados, que las comunicaciones fueran seguras, y el proveedor de esos teléfonos encriptados resultó ser un comandante de la Guardia Civil al que le pagaban mensualmente dinero en efectivo para que les proveyera de esos terminales de usar y tirar, y existía una inquietud, y así queda reflejado en las grabaciones intervenidas, porque las conversaciones del propio presidente del gobierno fueran seguras.
y además queda acreditado que uno de los usuarios de esos teléfonos de usar y tirar proporcionados por el comandante de la Guardia Civil, que aparece, como digo, como una especie de proveedor de telecomunicaciones, como si tuviera una tienda de móviles en la esquina, pues era el propio José Luis Ábalos, que parece ser que también utilizaba uno de estos terminales. Y luego está el comisionista Aldama, que por cierto ingresaba en prisión, como hemos comentado, al hilo de ese otro escándalo en el que está implicado e investigado por el juez Pedral de la Audiencia Nacional relacionado con hidrocarburos, con la compra de hidrocarburos. Y luego el fraude de que no se pagó a Hacienda, lógicamente, 180 y tantos millones. Bueno, Aldama titula El Mundo hasta ahora: maniobró para que Pedro Sánchez rescatara Air Europa. Y Aldama cita a Pedro Sánchez como, sin nombrarle, como el número uno. Ha llamado el uno. Explícanos esto. Esa es otra de las menciones que aparecen en referencia al presidente del gobierno. Aldama, que en ese momento estaba contratado como asesor por Globalia y estaba intentando por todos los medios echar una mano a la compañía aérea en varios frentes, uno de ellos la deuda de 200 millones de dólares que tiene todavía con el gobierno venezolano, y el otro el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Y en el marco de esa época y de esas complicaciones que tenía la compañía, él se jacta de sus contactos con el Partido Socialista y de que el propio Pedro Sánchez se había implicado personalmente en el rescate que finalmente se le llevó a cabo. Víctor Aldama aparece como un personaje mucho más relevante y mucho más importante y de mucha más trascendencia de lo que pudiera aparecer en un principio. Esta mañana revelábamos en El Mundo el motivo por el cual ha sido encarcelado, y es que ha desviado, según la Guardia Civil, nada menos que más de 70 millones de euros a países extranjeros, a China, a Portugal y a Colombia, procedente del fraude de los hidrocarburos. Por lo tanto, nos encontramos con un empresario que ha ocultado, siempre según la investigación, más de 70 millones de euros. Es decir, estamos hablando de unas cantidades absolutamente relevantes y con pocos precedentes en los casos de corrupción de la historia reciente de España. Bueno, al hilo de esto, su socio Claudio Rivas se llama concretamente, es socio de Aldama, también ha ingresado en prisión. Hay un reportaje muy interesante que publicáis, Esteban: la cacería del gran corruptor, Claudio, los dientes del león del caso Coldo. Obsesionado con la caza del dinero, precavido y astuto, la unidad central operativa y los testimonios retratan al empresario del fraude de los 182 millones de euros, socio del conseguidor Aldama. Y publicáis algunas fotos en las que se ve aquí después de haber cazado un león, una leona, y luego el hombre, yo no sé cómo será personalmente, pero tiene una cara de intelectual orgánico que, vamos, de acreditado y reconocido testimonio o prestigio. Bueno, yo creo que todos estos casos tienen una variante pues un poco hortera, ¿no?, o kitsch, y esta de las cacerías, posando con todos los trofeos de caza, abriéndole las fauces a un león para posar en la fotografía, pues tiene en el caso Coldo a estos protagonistas efectivamente pues con unos gustos bastante cuestionables. Oye, una cosa antes de despedirte, Esteban, y le pregunto también al resto de la mesa. Ayer se conocía como, el hecho de que el anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, habría llamado, según Coldo, si no recuerdo mal, ¿verdad?, le habría llamado a él para decirle: os está investigando la propia Guardia Civil. O sea, estaba advirtiéndole a los presuntos corruptos y a los presuntos delincuentes de que estaban siendo investigados y seguidos, lógicamente, por las fuerzas de seguridad, en este caso la Guardia Civil. Este señor posteriormente es cesado y creo que además le han dado de premio en la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de España en Estados Unidos, en Washington, le han dado un puesto de consejero de seguridad en esa embajada o algo así. Bueno, esto no es delito, que tú pongas en conocimiento de unos delincuentes que los está investigando la policía o la Guardia Civil para que se den a la fuga o para que, en fin, a partir de ese momento ya no digan nada por teléfono, etcétera, etcétera, obstruya por tanto la investigación, la imposibilite.
En primer lugar, es un hecho incuestionable que los investigados sabían que estaban siendo investigados. Eso no admite ningún género de dudas. Lo reconocía Koldo hace unos meses en la entrevista que yo le hice en el diario El Mundo, que él supo con mucha antelación que le estaba siguiendo la UCO, y eso aparece registrado en las grabaciones con el comandante de la Guardia Civil que tenían a sueldo. Y es el propio comandante de la Guardia Civil el que en esas conversaciones registradas dice que Koldo tenía pues un nivel de relaciones muy alto dentro del Instituto Armado y que sabía que estaba siendo investigado porque se lo había dicho el director general de la Guardia Civil. Lo que dice Koldo, y yo he tenido la oportunidad de hablar durante los últimos días con él, es que eso no es verdad, que él no conocía directamente al director general, que debe ser una fabulación del comandante y que él sabía, eso sí, que estaba siendo investigado porque vio con sus propios ojos los operativos siguiéndole por la calle. O sea, entonces me equivoco yo, el que reconoce o dice o afirma que el director de la Guardia Civil pone en conocimiento de la trama corrupta que está siendo investigada por la propia Guardia Civil sería el comandante Sí. Villalba, me parece que se llama, que está implicado, Sí. ¿no? en el caso. Sí, Rubén Villalba, investigado. si no me falla la memoria, Sí. en esa grabación es Rubén Villalba Claro, el que dice yo que preguntaba Koldo... sobre esto porque si esto es así, es un delito gravísimo que el propio director general de la Guardia Civil esté advirtiendo a los delincuentes de que están siendo investigados. A ver, pero es que, Álvaro. o sea, yo evidentemente entiendo lo de Esteban, ¿no? Cuando dice que ha hablado con Koldo, pero es que Koldo miente. Es decir, mira, nosotros publicamos ya en su día, hace muchos meses, que el 10 de enero, 40 días antes de que detuvieran a Koldo, Koldo se reunió en La Chalana, Sí, en señor. esta marisquería, con el DAO de la Guardia Civil, es decir, con el número 2 de la Guardia Civil. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, claro, si ya 40 días antes de la detención, el 10 de enero, se reúne con el número 2 de la Guardia Civil, hombre, pues es completamente verosímil que el número 1 de la Guardia Civil también esté enterado de todo. Es decir, es que claro, si es que los datos que estamos conociendo son demoledores. Son demoledores, o sea, el nivel de corrupción de toda la administración es tremendo. Y el número 1 de la Guardia Civil, digo yo, que informaría al ministro del Interior. Y el ministro del Interior, que es de los poquísimos ministros que llevan 6 años en el gobierno y Sánchez no lo ha cambiado, a pesar de numerosos escándalos, digo yo que también informaría al presidente del gobierno, igual que estamos conociendo ahora en mensajes, que Ábalos informaba al presidente del gobierno, porque como decíamos antes, en este gobierno y en el Partido Socialista no pasa nada sin que Sánchez se entere y sin que Sánchez dé el visto bueno. Entonces, para mí la cuestión no es solamente esto que estáis comentando, que es importante, sino también la casualidad de que este director general se le haya cesado hace apenas 2 semanas sorpresivamente con la excusa de motivos personales. Una persona que está ahí, que de repente se sabe algo, alguien conoce algo dentro del gobierno y se le cesa y se pone a la anterior directora general que dejó el cargo para irse en unas listas electorales porque el Partido Socialista pensaba que iba a perder el poder. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿no hay aquí demasiadas casualidades de gente a la que se cesa director general, Ábalos, lo hemos explicado anteriormente, cuando alguien sabe algo en el gobierno? No hay una cadena Y cuando saben que va a salir publicado. No hay una constante cadena de información de abajo hacia arriba donde todo fluye perfectamente y alguien corta las cadenas antes de tiempo para que cuando, por ejemplo, pasó lo de Ábalos, inmediatamente se le echa, no, esto es el caso Koldo, es el caso Ábalos, y al final nunca llegue arriba, pero todo el mundo está informado, porque es que se producen casualidades de ceses que parecen que no son casualidad. Bueno, sí, claro. Sí, sí. ¿Sí o no, Esteban? Bueno, Esteban, pues no sé. Hay una cadena de información que siempre lleva al mismo sitio. Es decir, que las casualidades no existen. O sea, los ceses, los ceses que no se explican. Lo que sí se explica es el cese efectivamente imprevisto y sorprendente del director de la Guardia Civil hace apenas Y qué casualidad semanas. que ahora pasa Y esto. que ahora se publique todo esto y que salga este señor a relucir en medio de la trama, avisando a los delincuentes. Bueno, Esteban Urestieta, su director del Mundo, gracias y buenas noches, Esteban. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, un abrazo. Y Antonio, Dime, salvando María. las distancias, decía si es delito, recordemos el caso Faisán, que fue un Por soplo ejemplo. para a ETA para que Claro, disolviera y evitaron una detención. Exactamente.